A continuación vamos a explicar otro grupo de compuestos orgánicos nitrogenados complicados que se trata de las amidas. Las amidas, al igual que nos ocurría con las aminas, se dividen en tres grupos: las amidas primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver cada una de ellas una por una y vamos a empezar viendo el grupo funcional de las amidas primarias. Aquí tenéis el grupo funcional y, como veis, tiene cierta semejanza con los ácidos carboxílicos. Fijaros, aquí tenemos una primera cadena, un doble enlace carbono-oxígeno, y aquí, en lugar de tener un grupo OH, tenemos un átomo de nitrógeno que a su vez puede unirse a otras dos cadenas. Entonces, este es el grupo funcional de las amidas primarias y vamos a ver algunos ejemplos sencillos de estas amidas primarias. Fijaros que he puesto ejemplos muy sencillos en el que el átomo de nitrógeno tiene aquí dos átomos de hidrógeno, es decir, aquí todavía no vamos a ver ninguna cadena. En este otro ejemplo ocurre exactamente lo mismo. Entonces, para nombrar estas amidas sencillas, pues también reciben nombres bastante sencillos. Fijaros, este grupo de aquí es un radical acetilo, puesto que deriva del ácido acético, y este radical de aquí más grande es un radical bencílico que deriva del ácido benzoico. Por lo tanto, para nombrar estos compuestos, fijaros, el primero de ellos los podríamos nombrar de dos formas, tanto acetamida como etanamida, mientras que el segundo lo nombraríamos como benzamida. Fijaros que todos ellos acaban con la palabra amida y va precedido del radical al que va unido el grupo amino. En este caso hemos dicho que es el radical acetilo, luego se llamaría acetamida, y en este otro caso el radical es el bencilo, luego sería la benzamida. Siguiendo con las amidas primarias, vamos a ver cómo se nombrarían estas otras amidas, que, como ya veis, el átomo de nitrógeno ya no tiene los dos átomos de hidrógeno, sino que tiene ya, por ejemplo, aquí tiene una rama, aquí tiene dos ramas y aquí tiene también una rama que es un poco más compleja. Bien, en estos casos lo que tenemos que hacer es considerar como una cadena principal aquella que contenga el grupo amiduro, el carboxílico y la cadena correspondiente al carboxílico, de tal manera que, si os fijáis en estos tres ejemplos, hemos resaltado en rojo esos grupos principales. Y el resto de grupos, los que quedan en blanco, los nombraríamos como radicales, en este caso asignando el localizador N, puesto que estos radicales en blanco, como veis, parten todos del átomo de nitrógeno. Por lo tanto, vamos a estudiar uno a uno cómo nombraríamos estas amidas primarias. El primero de ellos, tenemos aquí un radical metilo y el grupo en rojo deriva de la acetamida, que ya habíamos nombrado en la diapositiva anterior. Luego este compuesto se denominaría como N-metil acetamida, es decir, una acetamida que en su átomo de nitrógeno tiene un radical metilo. Vamos a ver el segundo ejemplo, que ya tiene dos ramas en el átomo de nitrógeno, pero si os fijáis vuelve a derivar de la acetamida. Este grupo en rojo es exactamente igual que este otro, es el grupo acetamida. Entonces vamos a nombrar los radicales, como siempre, en orden alfabético. El primero de ellos es este, el ciclopropil, y el segundo vuelve a ser el metil. Puesto que ambos están en el localizador N, lo nombraríamos como N-ciclopropil, N-metil acetamida. Y ya el último de los ejemplos, fijaros que hemos resaltado en rojo este grupo, que va a ser la benzamida que habíamos nombrado anteriormente, es decir, el anillo aromático con el grupo amido. Este grupo en rojo se denomina benzamida y vemos que tiene un único radical, que es el radical fenilo, que ya conocemos, de nuevo alojado en el átomo de nitrógeno. Luego este compuesto lo nombraríamos como N-fenil,
benzamida, y se da la circunstancia de que este compuesto tiene un nombre coloquial que tenéis aquí, que es la benzanilida. A continuación vamos a estudiar las amidas secundarias, y aquí tenéis el grupo funcional general de las amidas secundarias, que vemos que está aquí el átomo de nitrógeno central, que está unido a dos grupos carboxílicos. Este sería un grupo carboxílico, este sería otro grupo carboxílico, y finalmente esto sería un radical normal, como hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a ver cómo se nombrarían estas amidas secundarias. Vamos a empezar por una sencillita. Fijaros, aquí tenemos el átomo de nitrógeno y está unida a dos grupos exactamente iguales. Estos dos grupos ya sabemos que derivan del ácido acético, luego son grupos acetilos. El segundo ejemplo es exactamente igual al primero, salvo que ahora en el átomo de nitrógeno pende un radical, que en este caso es un radical metilo. Y fijaros en el último compuesto, que es ya más complicado. Aquí tendríamos un radical propionilo, que deriva del ácido propiónico, aquí un radical metilo, y vemos que aquí hemos resaltado en rojo como cadena principal un compuesto que ya debemos de conocer, que sería el grupo benzamida, que ya habíamos nombrado anteriormente. Entonces, veamos cómo nombraríamos estos compuestos. El primero de ellos es muy sencillo. El átomo de nitrógeno hemos dicho que está unido a dos grupos acetilos, luego simplemente es la diacetamida, es decir, la acetamida, pero el átomo de nitrógeno unido a otro grupo acetato, diacetamida. El segundo compuesto vuelve a ser una diacetamida, pero en la posición N tiene un radical metilo, luego lo nombraríamos como N-metil diacetamida. Y en el tercer ejemplo volvemos a resaltar en rojo esta cadena principal, que es la más compleja de todas frente a esta otra, para utilizar la benzamida, que habíamos visto anteriormente, como una cadena principal. Considerando esto como un derivado de la benzamida, solo nos queda nombrar estos dos radicales que están alojados en el localizador N. El primero de ellos, el metilo, muy sencillo, y el segundo de ellos es un propionilo, que deriva del ácido propiónico, luego es un radical propionilo. Respetando como siempre los órdenes alfabéticos de los radicales, este sería el N-metil, N-propionil, benzamida, es decir, una benzamida en cuyo átomo de nitrógeno tenemos radicales metilo y propionilo. Y para terminar vamos a ver cuál sería la estructura general de las amidas terciarias, que como podéis comprobar son las amidas más complejas de todas, puesto que el átomo de nitrógeno veis que está unido a tres radicales carboxilos. Aquí estaría el primero, aquí estaría el segundo y aquí debajo estaría el tercero. Entonces vamos a ver cómo nombraríamos estas amidas terciarias. El primero de ellos, vemos que es muy sencillo, es el átomo de nitrógeno unido a este radical acetilo, a este radical acetilo y a este radical acetilo. Puesto que los tres radicales son iguales, ya adivinaréis que el nombre de este compuesto va a ser bastante sencillo. Y fijaros en los otros dos. En este caso volvemos a resaltar la benzamida, tanto aquí como aquí, porque de esta forma nos va a simplificar bastante el tema de la nomenclatura. De esta forma tratamos a estos dos compuestos como derivados de la benzamida, como habíamos hecho anteriormente, y simplemente tenemos que nombrar esos radicales que quedan alojados en el átomo de nitrógeno. Entonces, los nombres son los siguientes. El primero de ellos, muy sencillo, triacetamida, es decir, el átomo de nitrógeno unido a tres grupos acetatos, triacetamida. El siguiente, hemos dicho que es un derivado de la benzamida, y fijaros que en el átomo de nitrógeno tenemos dos radicales exactamente iguales que vuelven a ser radicales acetatos. Luego este compuesto es el NN-diacetil benzamida. Y este otro ya es más complicado. Fijaros, aquí tenemos un radical
ya no es acetil, es un radical propionil, puesto que deriva del ácido propiónico de 3 átomos de carbono, y aquí tenemos un radical ciclopropil acetil. Fijaros, este es el radical acetil, y si en uno de sus extremos tiene un grupo ciclopropil, pues sería simplemente el ciclopropil acetil. Luego los volvemos a nombrar en orden alfabético, como siempre: N-ciclopropil acetil, N-propionil benzamida. Vamos a describir una función auxiliar de las amidas, que es la función carboxamida. Fijaros, en este ejemplo tenemos aquí un ciclopentano y este grupo amida. En este caso, para simplificar la nomenclatura, podemos utilizar la notación que tenemos aquí, carboxamida, de tal manera que este compuesto lo podríamos nombrar como el ciclopentano carboxamida. A continuación vamos a ver cómo se nombran las amidas cuando éstas ya no son el grupo principal de la molécula orgánica. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, el que ponemos siempre, el ácido carboxílico. Como ya sabemos, es la función que siempre resulta preferencial frente a los otros grupos funcionales, y fijaros que entonces ya esto no sería una amida, sería un ácido carboxílico, concretamente un ácido hexanoico, y en su posición 1, 2, 3 y 4 tiene este grupo amido. En este caso, este compuesto lo nombraríamos como tenéis aquí, el ácido 4-carbamoil hexanoico. Este radical recibe el nombre, como veis aquí, de carbamoil y le asignamos el localizador 4, puesto que ocupa esta posición. Sin embargo, las amidas no siempre van a estar en esta forma cuando actúan como grupo secundario. Veamos este otro ejemplo. Sigue siendo un ácido hexanoico, en cuya posición 4 tiene ahora este otro grupo. En este caso, el átomo de nitrógeno es el que se une directamente a la cadena principal. En este caso hay que analizar este radical paso por paso. Primeramente, tenemos aquí un radical acetilo, que ya conocemos bastante bien, pero si este radical acetilo se une a un átomo de nitrógeno, pasamos a tener un radical acetamido. Por lo tanto, ese compuesto recibe este nombre que tenéis aquí, el ácido 4, acetamido hexanoico. Y finalmente vamos a ver una tercera posibilidad, que es este ácido que tenéis aquí, vuelve a ser un ácido hexanoico y en su posición 4 tiene este grupo funcional. En este caso tenemos aquí un radical ciclobutilo que está unido a un grupo carboxilo. Este radical lo podríamos llamar ciclobutano carboxi, pero a su vez este radical ciclobutano carboxi está unido a un átomo de nitrógeno, luego sería un ciclobutano carboxiamido, y por lo tanto podríamos nombrar ese compuesto como tenemos aquí, el ácido 4-ciclobutano carboxiamido hexanoico.